Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. Amén. Nuestra alma canta y alaba a nuestro Señor, hermanos. Amén. Por eso estamos aquí, para animarnos unos a otros, para escuchar su palabra, para poder alabarle a nuestro Dios, hermano. Este precioso canto que sigue tiene como letra, querido hermano, dice, y espero que lo cantemos con entendimiento: Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Y el coro dice, hermano, quebranta mi corazón. Muchos sabemos el significado de quebrantar, hermano. Es romper. Y cuando nosotros cantamos este canto, debemos reconocer y recordar, hermano, que el Señor necesita cada día renovarnos. Vamos a cantarle a Él. Señor, te alabamos. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos, iglesia, dígaselo. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti. Si puede, hermano, levante sus manos. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Vamos, iglesia. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta,
Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas Sí, Señor. Quebranta nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Crece en nuestras vidas, Señor. Crece en nuestras vidas, oh Dios. Queremos menguar, oh Dios. Crece tú en nosotros. Quebranta nuestro corazón. Cuando cantamos este precioso canto, hermano, debemos recordar que el Señor va a quebrantar nuestro corazón, nuestra vida, para que Él pueda crecer. Hermano, en este tiempo aprovechemos también para acercarnos en oración a Él y pedirle, hermano, por aquellas personas que aún no conocen de Él. Algún amigo, algún vecino, algún familiar, algún compañero de trabajo o de estudio que necesita escuchar del amor, de la misericordia del Señor, de lo que Él es bueno con nosotros, hermano. Tan solo quizás testificando de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque el Señor hace muchas cosas por nosotros, hermano. Oremos a Él, con aquella persona que ha venido quizás o solo. Oremos, invirtamos unos minutos en oración a Él. Oremos, hermano. Al acercarnos a ti, Señor, reconocemos quiénes somos delante de ti, oh Dios. Somos redimidos, somos aceptados, comprados con sangre preciosa, derramada
en la cruz, Señor. En tu gran amor y bondad tú nos compraste, nos amaste y hasta el día de hoy vemos tus bendiciones. Sin embargo, Señor, a nuestro alrededor hay personas que necesitan escuchar de ti. Danos las palabras, Señor, para poder testificar de lo que tú haces en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablar, Señor, con denuedo a través de nuestras vidas. Oh Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, por aquel hermano, familiar, por ese amigo, por ese vecino, por ese compañero de trabajo, Señor, que necesita escuchar de ti, que piensa que todo está bien, pero necesita de ti, Señor. Usa nuestras vidas. Ten misericordia de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, que en esta mañana puedas hablarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu siervo, Señor. Te agradecemos por este tiempo en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor va a responder nuestra oración, hermanos. Amén. Si lo hacemos con fe. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor a cargo de nuestro pastor Gary Ortiz. Gracias, buenos días. Muy buenos días, amada Iglesia de Cristo. Un gozo, una alegría saludarles, verles, dar gracias a Dios por sus vidas, por el crecimiento que cada día el Señor nos da y por esa magnífica gracia de poder ver cada día su misericordia, ¿verdad? Qué bueno saber que el Espíritu de Dios nos guía y nos guía a toda verdad. Y por cierto, estamos entonces en esta serie de argumentos 2024 y que ya la próxima semana tenemos todos unos 3 días de conferencia, a las cuales invitamos y que pueda estar también usted invitando a otras personas. Y hoy estaremos hablando acerca de la era del placer. La semana pasada tocamos entonces el punto de la religiosidad y ahora la era del placer. Para ello vamos a utilizar 2 textos bíblicos, uno en el Antiguo Testamento, Eclesiastés el capítulo 2, y el Nuevo Testamento con el apóstol Pedro, Primera de Pedro el capítulo 4. Ahí estaremos entonces reflexionando en esta mañana. Veamos entonces el primer texto y luego tendremos también un momento para seguir orando y reflexionando. Capítulo 2 del libro de Eclesiastés, y podemos leer desde el verso 8 inclusive. Dice entonces el Eclesiastés 2:8: me amontoné también plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 4 también. Primera de Pedro 4, 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, esta mañana queremos agradecerte por esta tu palabra. Deseamos, Señor, como hemos cantado, que el Espíritu Santo tenga más de mí. Y eso solamente será posible, Señor, que rindamos cada vez más todas nuestras áreas propias, personales. Señor, más de Cristo implica, Señor, cada vez más tener una capacidad mejor de desarrollo de nuestra vida, de una capacidad espiritual y, por supuesto, de un discernimiento importante para vivir una vida que te agrada. Señor, muchas gracias. Te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en esta esfera de la tierra y del Perú. Pareciera que todo lo que nos rodea en estos tiempos busca de alguna forma que hacernos feliz, ¿verdad? Uno va a los malls, a los centros grandes de estos grandes almacenes de venta, y lo primero que encuentra ahí son letreros inmensos que dice ahí: usted ingresa para ser feliz. ¿Sí? ¿Ha visto esos letreros? Bueno, varios de ellos están en diferentes lugares de esta Lima. Y por supuesto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ello? La razón es que vivimos en este mundo que parece que la meta principal de la vida es el placer. La búsqueda del placer inmediato se encuentra en visitar entonces estos lugares o tener, por ejemplo, las series en nuestras tabletas, en nuestros teléfonos, series de televisión, series que hay por el cable y muchas otras más. Comprar en línea, por ejemplo, saborear platos especiales cada vez. Es decir, se busca fuentes de placer a corto plazo. ¿Dónde está el problema? ¿Está mal esto? Podemos decir que a los buscadores del disfrute, del placer inmediato, se les conoce tal vez con este nombre: hedonismo o hedonistas. El hedonismo actual se ha establecido, por ejemplo, ¿no?, en el disfrute inmediato en las áreas sexuales, en la belleza física, en la comida, en los vicios, el consumo de alcohol. Por ello, entonces, esta definición de hedonismo, que significa placer, considera que el placer es el máximo bien. ¿Qué piensa usted? ¿El máximo bien es el placer? Y dice además: y las acciones placenteras son aquellas que pueden ser consideradas como buenas. Por ello, entonces, que vemos alrededor nuestro estos estímulos placenteros, como por ejemplo, sale alguna bebida y dice: obedece a tu sed, ¿no? Que los sentimientos, que las emociones, hay que obedecerle a los sentimientos, a las emociones, ¿no?, a las cosas placenteras. Dale placer a tus ojos. Descubre el placer de comprar. Te mereces ese traje nuevo, ese iPhone nuevo, esas zapatillas nuevas, te lo mereces. Es decir, encontramos todo esto como la avalancha de cosas que efectivamente tratan de poner un cliché en nuestra mente a fin de poder satisfacer absolutamente todo de manera inmediata. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debe una persona vivir una verdadera satisfacción?
Para ello entonces tenemos que considerar estas dimensiones del placer. Consideremos las dimensiones del placer. Podemos entonces tal vez conceptualizar el placer como esa sensación de disfrute, de goce, de satisfacción que se experimenta al hacer o al percibir cosas que nos agradan. De esta manera podemos decir que se puede experimentar placer de manera física, de manera mental, emocional, y se puede tener placer espiritual o no. ¿Qué dicen ustedes? Todas las áreas de nuestra vida pueden disfrutar de ciertos placeres. Nuevamente, la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es: ¿y qué o cuáles son aquellos placeres a las que sí podemos disfrutar y cuáles o aquellas cosas que podemos distinguir que nos pueden llevar a una vida esclavizante? Uno de los personajes entonces en el cual hemos leído el texto bíblico, que se llama Salomón, un sabio rey, el sabio rey Salomón, al poder leer estos textos bíblicos uno se va dando cuenta que este rey, pues, con todo su majestad, su poder, su riqueza, pues pudo haberlo probado absolutamente todo. Entonces podemos decir que hay una dimensión del placer que es genuino, que es legítimo. Y Salomón buscó placeres legítimos. ¿Por qué? Porque dice que retuve mi sabiduría. Entonces hay placeres obviamente legítimos. Porque aún mantenía, dice, su sabiduría, buscaba placeres naturales necesarios. Hay placeres naturales que son necesarios. Y Salomón los buscó. Fíjese, en el verso 8, disfrutar de la música. Se rodeó de cantores, instrumentos de música. ¿A cuántos les gusta la música? A ver, levante la mano. La música. Creo que a todos les gusta la música. Salomón disfrutaba de la buena música. Dice, tuvo gran satisfacción de su trabajo. Bueno, algunos tal vez van el día lunes a trabajar de una forma que diría, como una especie de que como que no hay ánimo para trabajar, ¿no? Sí, pero hay otros que sí podemos salir el día lunes temprano de la mañana y salir con ánimo de trabajar, con ganas de ir al trabajo, porque también nos gusta nuestro trabajo. ¿A cuánto les gusta su trabajo? A ver. Sí les gusta su trabajo, está bien, está bien. También ustedes disfrutan del trabajo, qué bueno, ¿no? Y entonces Salomón dice, disfrutó de la buena comida. Y aquí ya no puedo hacer esta pregunta porque Perú, ¿quién no disfruta de la buena comida? Es más, ya tenemos al ceviche como patrimonio mundial, o sea que usted lo va a encontrar en todas partes del mundo. Claro que no con el limón peruano, ¿no? O el ajicito peruano, ya le está dando hambre a usted, ¿ya ve? Se da cuenta. Y Salomón disfrutó de la buena comida y de la buena bebida, los banquetes, donde no faltaba el vino, dice el texto. Esa es la dimensión de un placer legítimo, de comer, trabajar, tener música, disfrutar de la música. Disfrutamos el escuchar algunos buenos consejos, tal vez, algunas buenas películas. Salimos con nuestros hijos a poder ver algunos dibujos animados, etc. Disfrutamos de momentos de familia. Por supuesto que hay un placer legítimo y Dios nos ha creado también con esa capacidad. Pero también está la dimensión del placer que no es natural y es innecesario. Y aquí lo vemos nuevamente a Salomón. Dice, tuvo tesoros preciados de reyes de provincia. Dice, tuvo gran poder, preciosos tesoros de reyes y de provincias. Prácticamente, usted sabe que este rey hizo compromisos o pactos con muchos alrededor, con muchos reyes alrededor, y por supuesto todos fueron, ¿no?, impuestos a pagar tributos. Y por eso que Salomón también se hizo grande. Tuvo tesoros, fue un hombre muy rico.
Y fíjese, gracias a los impuestos recaudados a sus súbditos, al tributo que se había también colocado, entonces esto le pudo llenar también de grandes tesoros, tesoro de reyes. Además dice, alcanzó grandes logros, la fama. Fue con grande opulencia, dice el verso 9, la fama. Algo también muy particular. ¿Está mal tener tesoros? ¿Está mal tener dinero? ¿Manejar riquezas? Por supuesto que no. En la Biblia tenemos a muchos hombres ricos. No está el problema en la riqueza. La fama. Poco problema, ¿verdad? En el corazón de muchas personas. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y qué hacemos con la fama? Mire que Jesús habla acerca de Salomón y dice en uno de los capítulos de San Mateo, por ejemplo, que los lirios del campo, todos los lirios del campo, eran muchísimo más hermosos en su vestidura, en su vestimenta, que tal vez la vestimenta de la gloria de Salomón. Así dice el capítulo 6 del libro de San Mateo. Gran opulencia, fama, innecesario. Probó y disfrutó de todo, dice el verso que hemos leído, y eso, el verso 10, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que no desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue parte de toda mi faena. Es decir, ni a sus ojos ni a su corazón le negó placer alguno. Esta generación que vivimos, tal vez uno puede hacer una evaluación rápida, es una generación de juventudes también, donde se busca las cosas inmediatas al estilo microondas. Se busca, por ejemplo, no de la música que sea más estridente, no importa lo que se esté cantando, no importa la letra que pueda tener, no tiene un contenido de repente muy particular, pero aturde a veces la música. Y ahí entonces encuentran placer. Los espectáculos musicales lo sabemos. Llega alguna persona con algún tipo de fama y los lugares se llenan espectacularmente. No quepa uno más, se llenan los estadios. Y obviamente se aplaude a aquel ídolo y se aplaude obviamente, ¿no?, lo que está viviendo las sensaciones del corazón en ese momento. El sexo se practica de una forma libre e irresponsable. Hoy tenemos una juventud que está padeciendo de esta circunstancia. Niñas de 15, 16 años embarazadas. Jóvenes que no han terminado ni sus estudios ni sus carreras. Y a veces se ven truncados por ello. Y así entonces podemos encontrar todo esto que Salomón está diciendo: a mis ojos, a mi corazón no le negué absolutamente, lo probé todo. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de todo esto? De esta generación que busca placeres inmediatos. Y aquí Salomón dice que obtiene al evaluar, porque todavía retenía su sabiduría, retiene al evaluar todo esto, dice, y se enfrenta a esta realidad. Al mirar las obras hechas y el trabajo que había hecho, él llega a una conclusión. ¿Cuál es su conclusión? La conclusión lo dice allí: todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Cómo termina una persona? Tal vez después de buscar en el placer la esencia para su vida, en el placer el deseo de su alma, y buscan estos placeres temporales, aquellas cosas, algunos, como digo, en el alcohol, otros en otros vicios. ¿Cómo termina la persona? Deseando nuevamente experimentar esos placeres. Si tuvieras que hacer una evaluación en tu vida,
personal en esta mañana. ¿Qué satisfacciones mantienes a pesar de tus grandes logros y tus esfuerzos? Satisfacciones que te están esclavizando. ¿Seguirás negando que este es un problema de fondo y que solo Dios lo puede arreglar? Algunos hacen del trabajo también ya no solamente una cosa de disfrute, sino también hacemos ya del trabajo nuestro Dios. Y he ahí el gran problema. He ahí entonces lo que tenemos que reflexionar con nuestra vida. Por ello tenemos que recurrir a la fuente del placer. Tenemos que ir a esa fuente verdadera de placer. Y como hemos leído en Primera de Pedro, en el capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Qué maravillosa noticia esta mañana. Qué preciosa noticia esta mañana. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en el cuerpo, en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ahí está el gran problema de la humanidad. Ahí está el gran problema aún de los creyentes y los cristianos. Que aún si es verdad luchamos con el pecado, luchamos con las tentaciones, luchamos con las presiones. Pero cuando uno cae en estas dimensiones de pecar contra Dios, nos esclavizamos a estos placeres temporales. Este gran personaje Epicuro, este filósofo, cuando Pablo, la semana pasada que hablamos de Pablo, los enfrentó, ¿no es cierto? Pero los de la línea de Epicuro buscaban pues esa satisfacción también, aunque no inició tal vez como estas que ahora ya lo vemos de una manera mucho más extrema. Pero él postulaba que el fin de la vida humana era procurar el placer y evadir el dolor. Procurar el placer y evadir el dolor. Pedro está escribiendo a una iglesia, la diáspora, la iglesia que está siendo perseguida. ¿Qué piensa usted? La iglesia que está siendo perseguida. ¿Usted está siendo perseguido y usted está feliz? ¿O es feliz porque le persiguen? Por supuesto que también el creyente no está exento de dolor. Y Pedro está escribiendo a una iglesia que está también en una situación de sufrimiento. Tampoco entonces podemos eximirnos de dolor. Puede ser que pasemos momentos dolorosos. ¿Quién no pierde un ser querido? ¿Quién no pierde a veces un trabajo? ¿Quién injustamente tal vez es echado de algún lugar? Por supuesto que podemos experimentar el dolor. Y entonces, este postulado de que solo el placer podía motivarnos a cosas buenas, a cosas justas y actuar de manera moral, era un postulado que viene siglos atrás. Pero por supuesto que hay motivaciones aún muchísimo más grandes que esas, que nos pueden acompañar en una vida moral, en una vida ética y una vida moral, una vida íntegra. Al acercarnos a estos tiempos finales, esta filosofía hedonista sigue trayendo más y más problemas a los buscadores de autosatisfacción, y subraye eso, buscadores de autosatisfacción, egoístamente. ¿Qué va a decir 2 Timoteo capítulo 3, verso 4? Dice que son amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Y entonces el apóstol Pedro, entendiendo a los perseguidos por su fe, les motiva a vivir un correcto estilo de vida. ¿Y cómo podían lograrlo? Entonces lo primero que podemos decir aquí en los primeros 2 versículos que hemos leído, ¿no? En el verso 2 también dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, las tendencias humanas. Para no vivir el resto de nuestra vida que queda. Bueno, algunos ya nos queda un poquito menos, ¿no? Los que ya están en mi época ya tenemos un poco menos de carrera. Pero los jóvenes,
Su tiempo obviamente es más largo. Bueno, decimos por el hecho mismo de los tiempos que vivimos. Pero el día y la hora de nuestra partida no lo sabemos. Así que, joven, también considera eso, que tu juventud no necesariamente puede ser muy larga. No lo sabemos. Por eso, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, que es lo mejor que puedes hacer. Y por supuesto, limitar tu vida, ¿no?, a la palabra del Señor, donde vas a tener verdadera satisfacción. Y entonces en estos primeros 2 versículos vamos a entender que no estamos exentos también de esta fragilidad, de estos dolores. ¿Y por qué? A veces por abstenernos. Los cristianos del primer siglo eran considerados, ¿sabes qué? ¿Cómo le decían? Aguafiestas le decían a los cristianos. ¿Alguna vez le han dicho a usted que es un aguafiesta? ¿Y por qué? Porque no toma con ellos, porque no hace tal cosas con ellos, porque no hace las cosas con ellos. Sí, son unos aguafiestas los cristianos. Oiga, yo no necesito de una gota de licor para, como dicen, ponerse en onda, dicen, ¿no? Así dicen acá en el Perú, ponerse en onda. Mire, yo con un vaso de agua soy más que satisfecho. ¿Por qué? Porque Cristo llena mi corazón. Porque Cristo llena mi alma. No necesito una cosa externa para poder de repente sentirme mejor. Los cristianos no necesitamos eso. Porque una vez que Cristo llena el corazón, llena absolutamente toda nuestra vida. Por supuesto que tenemos que seguir creciendo. Hay un inicio, pero tenemos que seguir creciendo. Hay un proceso en nuestra vida y eso se llama madurez. Entonces los cristianos del primer siglo eran considerados como unos aguafiestas, unos apagados. Los insultaban de esa manera. ¿No nos han dicho algunas cosas como esas en nuestro trabajo? A veces, tomando algunos personajes de la televisión, ahí viene el hermanito, dice, ¿no? El hermanito Pablo, un Pablocito. Nos acordamos todavía de ese gran expositor de la Escritura que en 5 minutos nos hablaba de la Escritura y la palabra del Señor por medio de la televisión. Qué pena que no se ve eso el día de hoy en la televisión. 5 minutos de reflexión que eran importantísimos para la vida. ¿Qué placeres se abstenían los cristianos? Por supuesto, en el tiempo que ellos eran perseguidos, estaba Roma gobernando todo el mundo casi. ¿Qué había en esos lugares? Teatros, ¿no?, con presentaciones eróticas. Los cristianos que habían sido comprados con la sangre de Cristo, por supuesto, ya no participaban de eso. ¿Qué más había? Carreras de carruajes, donde terminaban muchas veces hasta con la muerte de los que competían. ¿Y qué diremos de la lucha de los gladiadores? Eso era la diversión de Roma. Eso era Roma en su esencia. La comida, los juegos, los placeres. Y como su fuente y su base obviamente estaba dado en lo que significaba básicamente la vida y las decisiones humanas, porque sus dioses, como dijimos la semana pasada, eran dioses humanos pero más grandes únicamente. Por eso que Roma no pudo sostener y no pudo sostenerse frente a los principios de los creyentes y los cristianos. Roma cayó. Y entonces, como cristianos, como creyentes, tenemos una base tan fuerte, tan sólida para vivir nuestro cristianismo. Por ello, entonces, también podemos decir que no estamos exentos de dolor, porque también nos censuran. Los cristianos también son condenados a veces, porque no corremos con ellos, no estamos en la carrera con ellos. Se mantiene, por ejemplo, todavía estas dimensiones de la vida familiar donde no hay compromisos, sexos fuera del matrimonio, codicias,
borracheras. Eso es lo que se vivía en esa época y se sigue viviendo en esta época y con mucha mayor todavía dimensión. Los jóvenes el día de hoy empiezan muy pronto a vivir esa locura del alcohol. Los jóvenes el día de hoy se embriagan con diferentes tipos de licores porque buscan esa dimensión del placer. Placeres humanos. No corremos con ellos y no debiéramos correr con ellos, pero sí debemos de darle ejemplo cómo se corre una buena carrera. Y la carrera del creyente, la carrera del cristiano es una carrera que se corre, ¿no?, de una forma firme, a paso firme, porque ya Cristo nos ha dicho: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Hay un compromiso. Por eso que ponemos nuestros ojos en Jesús, por eso que ponemos nuestros ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Y por armarnos del pensamiento de Cristo, ¿qué podemos decir? También somos a veces hasta separados, hasta hacen diferencias con nosotros. Pensamientos morales y sensatos que nos enseña la Escritura. Pensamientos morales y sensatos porque así la Escritura tiene una base sólida para nuestra vida. El creyente ha decidido aún sufrir antes que pecar. Sufrir antes que pecar. Por supuesto que esto no es fácil, pero ya el Señor Jesucristo nos ha enseñado cuando estuvo aquí en la tierra que debemos de estar preparados siempre para poder también responder a todos aquellos que necesiten de una respuesta de por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos de la forma que vivimos, cuál es la razón de nuestro existir y de nuestro vivir. Jesús nos ha dicho: no tengan temor. Cuando los lleven delante de las autoridades, no tengan temor, porque el Espíritu Santo de Dios hablará por ustedes. Así que, hermanos amados, la Escritura aquí nos dice: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y el apóstol Pedro continúa hablando de Jesucristo como el modelo del creyente. Y dice: el que padeció cuando murió por los pecados. Y fue Cristo entonces que nos da a nosotros la capacidad de vivir, sí, los placeres de una forma que están establecidos en los principios de la palabra del Señor. Sí podemos vivir el disfrute, el gozo, como hasta el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, por ejemplo, nos dice: gócense, y otra vez le digo, regocíjense. Y estaba en la cárcel escribiendo a su siervo Timoteo, a su hijo Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gócense estando en la cárcel. Qué contradicción. Estando Pablo y Silas en la cárcel, cantaba himnos a Dios. Estaban en ese lugar del más al fondo, dice, donde se ponían a los presos, y ahí estaban cantando himnos a Dios. Y de pronto el terremoto que sacude, y por supuesto el carcelero quería quitarse la vida, porque pensó que todos los presos se habían escapado. Él quería quitarse la vida, porque su trabajo falló, fracasó en su trabajo, porque su familia iba a sufrir las consecuencias si un preso se escapaba. Pero Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, aquí estamos todos. Qué espectacular la vida de un creyente. Aunque bajo sufrimiento, sigue extendiendo el corazón y su amor a las personas que lo necesitan. Y eso es lo que tú y yo tenemos que practicar siempre. ¿Vives tal vez presiones particulares? Puedes considerar que Dios te dará la fortaleza para seguir adelante. Las presiones de la vida solamente nos dan la oportunidad de crecer. Los problemas que vivimos en nuestro hogar
son para ayudarnos a resolverlos y a crecer y a madurar juntos como familia. Y no tenemos que darnos por vencido, porque nuestro cristianismo es fuerte, es sólido, porque nuestro Cristo se levantó de los muertos y nadie puede rebatir absolutamente aquello, porque la resurrección es lo que nos garantiza a nosotros los cristianos que vivimos una vida con propósito. Cristo se levantó de los muertos para darnos a nosotros esa esperanza viva. Y por eso entonces podemos decir: gracias, Señor, porque contigo sí es posible vivir una vida de plena satisfacción. Y eso lo puede experimentar todo cristiano. Hermanos, tenemos que entender que hacer la voluntad de Dios es lo que satisface. Hacer la voluntad de Dios es lo que satisface. ¿Qué hacer con el tiempo que nos resta por vivir? Dice: para no vivir el tiempo que resta en esta naturaleza humana, satisfaciendo nuestra naturaleza humana, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino debo vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso debe ser mi mayor esfuerzo, conforme a la voluntad de Dios. Vive, hermano, hermana querida, en esa voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a saber la voluntad de Dios? Muy sencillo, muy simple. Dios se revela por su palabra, Dios te habla por su palabra. Así como tú le hablas a Dios por medio de tus oraciones, Él te habla por medio de la Escritura, por medio de su palabra. Dios se revela a cada creyente, a cada cristiano, a cada persona que le busca, para no vivir el tiempo que resta en nuestros propios deleites, en nuestros propios corazones, o nuestros propios deseos de nuestros propios ojos, o los deseos de nuestra propia alma, que van en contra, por supuesto, de los principios de Dios. Y entonces, como creyentes podemos disfrutar, porque usted encuentra en los salmos. ¿Cuántos han leído los salmos? A ver, los salmos, ¿sí lo conoce? Y usted puede encontrar, por ejemplo, en los salmos, y dice: deleítate en el Señor, gózate en el Señor, disfruta de la presencia de Dios, deleítate en el Señor, porque Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Así que nuestro deleite lo podemos tener en el Señor. Y quien se deleita en Dios, en hacer su voluntad, usted puede estar seguro que su vida siempre va a seguir en crecimiento. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, que podamos seguir creciendo. Deleítate en el Señor. El Salmo 16, si usted busca el Salmo 16, un salmo que nos habla también de ese deleite. Por ejemplo, dice el rey David allí: al Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Cuántos han puesto al Señor delante de su presencia, delante de su corazón? Sí, al Señor he puesto siempre delante de mí. Se alegró, se gozó por tanto mi corazón. Alegre es el corazón del creyente, goce es el corazón del creyente. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también responderá confiadamente. En tu presencia, escuche bien, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos los quieren vivir si aún no lo viven? Acércate al Señor. Encuentra en Él la mayor satisfacción para tu vida, porque Él va a poner los principios en tu corazón. Y tú vas a poder vivir una vida que realmente refleja esa conducta verdadera que Dios quiere que tú vivas. Y no te vas a dejar dominar por absolutamente nada. ¿Cómo vivir la voluntad de Dios? ¿Qué dice el apóstol? Basta ya. Baste ya. Esto significa que tenemos que ser radicales. Porque la mayoría de nosotros tal vez no hemos nacido en una familia cristiana. Y venimos obviamente de esas situaciones que el mundo nos impuso. De los placeres que el mundo nos impuso. Y algunos hemos venido bastante golpeados, ¿verdad? El mundo nos trató mal. Y algunos creyentes todavía siguen añorando las cosas del mundo. Ya el libro de, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo y también, bueno, también los apóstoles como Santiago,
y Juan nos hablan acerca de esos placeres que no satisfacen en absoluto. ¿No? Las cosas del mundo no satisfacen. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No imitemos, obviamente, las cosas que nos apartan de Dios. Hermanos, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y eso qué significa? Significa que usted cada día entrega más de su vida le entrega a la dirección del Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, al dominio del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, dice el texto de 1 Tesalonicenses. No os conforméis a esto. También dice el apóstol Pablo, no te conformes a este mundo. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entregar más de nuestra vida, entregar más de lo que somos, entregarle más al Espíritu Santo. Y Él cada día te irá formando y transformando a la imagen de Jesucristo, en la estatura de Cristo. Podemos hablar también de que hay un juicio final. Y esto es importante, porque las personas dicen, como bien escribiera Isaías, y el apóstol Pablo también lo hubiera replicar en el Nuevo Testamento, porque si Dios no existe, porque si no hay a quien darle cuenta de nada, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo dijo Isaías, lo mencionó el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Comamos y bebamos porque yo no hay otra vida. ¿Qué dice usted? ¿Así dice la Escritura? Por supuesto que Cristo nos ha dicho todo lo contrario. Y la resurrección de Cristo nos habla efectivamente de que sí, habrá un juicio para todos. Y por más que uno quiera decir, no creo en que esto sea así, por el hecho de que una persona lo dice, no creo, así será. Si Jesús lo dice, tendrá que confrontarse con lo que Jesús dijo. Y este es el alcance global del juicio, ¿no es cierto? Aquí el texto dice, pero ellos darán cuenta, el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, los vivos son los que viven cuando Cristo venga. Los muertos serán todos los que tal vez hayamos partido y Cristo viene, pero ya no estamos en la tierra. Pero todos los que han confiado en Él, todos los que han puesto su fe en Jesucristo, todos los que han creído en Jesucristo, todos los que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y todos aquellos que han puesto a Cristo como Señor, Dios y Salvador de su vida, tendrán sí un juicio, pero un juicio donde habrá recompensas para ellos. Mas no así aquellos que negaron y aquellos que se rehusaron a creer en esta preciosa palabra. Termino diciéndote que el sabio Salomón, después de darle placer a su vida, llega a la conclusión, Eclesiastés capítulo 12. ¿Qué conclusión llega Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra? ¿A qué conclusión llega? Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Y Salomón dice de esta manera: el fin del todo discurso oído es este. Después que lo probó todo, después que le dio placeres a su corazón, a sus ojos y a todo, el fin de todo discurso es este: teme a Dios, considera a Dios, toma en cuenta a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, practica sus principios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. No hay nada encubierto que Dios no lo sepa. Traerá a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Iglesia de Cristo, sabemos entonces a quién seguimos y en quién hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Hermanos, mis emociones no deben ser alimentadas únicamente por las sensaciones.
Mis emociones deben ser alimentadas y dirigidas por la palabra del Señor y por la guía del Espíritu Santo. Y si eso es así, podemos también decir como Moisés o hacer como Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Hebreos 11, 24, 26. Y dice: escogió antes de ser maltratado por el pecado, por el pueblo de Dios. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque los egipcios maltrataban al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y él dice, o está escrito, Hebreos 11, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Importante esto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Usted tiene puesta la mirada en el galardón? ¿Usted tiene puesta la mirada en Cristo? Su vida seguirá cada día más creciendo y creciendo, cada día más desarrollando madurez y mostrando más el carácter de Cristo. Y como hemos cantado esta mañana, y lo hemos cantado con todo el corazón y lo creemos, es el Señor el que hace la transformación desde adentro hacia afuera. Yo quiero más de ti y menos de mí. Oremos. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Esta mañana, Señor, al reflexionar sobre aquellos, Señor, placeres tan temporales que solamente esclavizan la vida, que no traen satisfacción, Señor, no quisiéramos sino reflexionar, Señor, sobre aquellas cosas que el sistema está tratando de atraparnos también. Y fácilmente, Señor, no estamos dando pelea, porque nos están también apabullando y nos dejamos llevar a veces por las corrientes. Señor, pero tú eres el que trae satisfacción a nuestra alma. Y nosotros hemos experimentado, Señor, tu amor. Hemos experimentado tu gracia. Señor, hay deleites que tú nos has dejado. El deleite de vivir la familia, el deleite de vivir el matrimonio. Gózate con la mujer de tu juventud. Hay deleites, Señor, para los seres humanos que están escritos en tu palabra. Señor, esos deleites son suficientes para mi vida. Y eso, Señor, es lo que yo quiero vivir en esta mañana. Y quiero comprometerme, Señor, a darle pelea, Señor, a llenarme del pensamiento de Cristo, de cómo Cristo venció, Señor, a estas sociedades que buscan únicamente el vivir las cosas placenteras. De igual manera, Señor, nosotros, aunque tengamos que padecer por causa de nuestra honestidad, por causa de nuestra integridad, por causa de darte la gloria a ti, aunque tengamos que padecer, Señor, lo haremos, porque sabemos que tú, Señor, es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, y que tú nos sostendrás, y que tú nos guiarás, y que tú nos fortalecerás. Señor, muchas gracias, porque hoy hemos entendido que tú eres el que das la plena satisfacción a nuestra alma. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y mientras tú te comprometes con tu Dios, con tu Señor y tu Salvador Jesús, a vivir cada día más para Él, a vivir cada día más los principios de su palabra en tu vida, yo quiero dirigirme a las personas tal vez que nunca antes han experimentado el amor, la gracia, la bendición de Cristo en sus vidas. Tal vez escucharon de Cristo, tal vez han oído de Cristo, pero no has disfrutado de su amor, de su perdón y de su gracia. Esta mañana yo te invito a disfrutar de esa gracia y de su perdón y de su amor, porque Dios te ama y Él quiere que tú sigas una vida que efectivamente dé fruto, una vida que sea satisfecha, a pesar de que no haya todos los recursos, a pesar de que no tengas todas las cosas, pero vas a vivir una vida satisfecha, porque Cristo llena todo tu corazón. Si tú lo quieres, haz esta pequeña oración en tu corazón y dile así a Jesús: Señor, yo reconozco que mi vida también, Señor, está siendo llenada con muchas cosas.
Hay múltiples cosas, Señor, que estoy tratando de hacer para llenar mi vida y mi alma. Y a veces logro muchas cosas, pero como el rey Salomón logró tantas cosas, termino insatisfecha. Por eso, Señor, hoy vengo a ti para abrirte mi corazón y decirte: perdóname por mis pecados, perdóname por mis faltas, perdóname por haberte dado la espalda, perdóname por no haberte considerado en mi vida, porque solamente de oídas te he oído. Pero ahora, Señor, quiero que mis ojos te vean. Quiero que tú vivas en mi corazón y llenes mi alma. Yo te entrego mi corazón, te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador en mi vida. Y mientras todos oramos, ¿hay alguien esta mañana que tomó esta decisión de entregarle su corazón a Cristo? Permítame orar por usted y dar gracias a Dios, orando por usted, dando gracias a Dios. Permítame tener ese privilegio. Si usted me levanta una de sus manos, yo podré hacer esto. Podré dar gracias a Dios, orar por usted. ¿Alguien tomó esta decisión esta mañana? ¿Puede levantarme una de sus manos, por favor? No tenga temor, Dios le ama. Es una decisión muy personal. Dios dice: "He aquí, yo estoy a la puerta de vuestro corazón y llamo. Si alguno me abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar, voy a cenar con él, con ella". Dios te va a dar su paz. Disfrutarás de una verdadera paz y de la fortaleza de Él. ¿Alguien decidió esta mañana? No tengo mucho tiempo. Sí, levánteme su mano, no puedo ver fácilmente ahí atrás. Si alguien tomó esta decisión de entregar su corazón a Cristo, Dios te bendiga, hijito. Puedes bajar tu mano. Qué bueno, los niños ahí levantan su mano, gracias a Dios. Qué bueno, Señor, yo te doy gracias por cada niño y cada persona, Señor, que ha levantado su mano. Y tal vez, Señor, a las personas que están a través de los medios digitales, esta mañana, Señor, decidieron entregar su corazón a ti. Señor, bendice sus vidas, llénales con tu Espíritu Santo y obre en sus corazones de tal manera que cada día crezcan mucho más y experimenten más del amor de Dios y sean de bendición a su familia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Muy buenos días, hermanos. En este tiempo queremos también tener un tiempo de adoración a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quería compartirles un versículo en el Salmo 50:23 que dice: "Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación". Y es que nosotros también podemos honrar y adorar a nuestro Señor a través de la gratitud que podemos tener hacia Él a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que vamos a tomar este tiempo para poder expresar nuestro agradecimiento, nuestra adoración a nuestro Señor. Acompáñenme en oración. Padre Santo, te damos gracias por este momento que tú nos permites poder acercarnos a tu presencia y poder agradecerte, Señor, por lo bueno, por lo misericordioso que eres con cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias por ese cuidado que tienes con nosotros. Y queremos, Señor, también orar por si es que hay algún hermano que está en necesidad, que está en búsqueda de trabajo, que tiene algún problema económico, que tú puedas suplirla, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno y un Dios que eres dueño de todo, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, amén. Participemos, hermanos.
Y bueno, para poder estar al tanto de las actividades de nuestra iglesia, vamos a ver el siguiente video. Hola hermanos, ¿cómo están? Desde el año pasado que no nos vemos. Asesoramos más quemada. Pero hermanos, siempre es un privilegio estar con ustedes. Así es, un año más que nos acogen. Sí, Bastián, tengo una duda. ¿Cuál? Si el año pasado fue el año del fortalecimiento familiar, este año... Ah, ya te entendí. Este año tenemos otro énfasis. ¿Ah, sí? A ver, déjame que te ayude. Este es el año del... La bendición familiar. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí. Bueno, ahora sí vamos con... ¡Nuestros anuncios! Este año seguiremos ayudando a muchas familias necesitadas. Así es, con nuestro kilo de amor. Una manera práctica y especial de mostrar el amor de Dios a otros. Por eso los animamos a traer víveres de primera necesidad. O también depositando en la cuenta de nuestra iglesia. Apúntalo. El miércoles es nuestro día central de oración. De 6:30 a 7:30 de la mañana, oramos vía Zoom en nuestro clamor matutino. De 9 a 11 de la mañana, las mujeres de nuestra iglesia oran presencialmente. Y a las 7:30 de la noche tenemos nuestro TSD, Tiempo en el Secreto con Dios. Si te queda alguna duda, pregúntale a tu guía de célula. Y si no tienes un guía de célula, escríbenos al 989-062-132. Ya saben, aprovechemos estos espacios de oración. Hermanas, para ustedes tenemos un libro muy interesante. Audaces. Prestemos atención al siguiente video. Audaces, cuando la fe vence los miedos. ¿Eres una mujer audaz? Este libro trata la historia de mujeres que fueron audaces frente a grandes desafíos. Dos parteras que se resistieron al sistema arriesgando su vida. Una princesa compasiva que usó su lugar de privilegio para hacer el bien. Una esposa y madre que estuvo dispuesta a obedecer a Dios a cualquier costo. Y una líder que vio los portentos de Dios y aprendió la obediencia y la rectitud. Te invito a leer Audaces para poder ser una mujer en fe audaz. Este mes iniciamos con temas de apologética. Será un tiempo de aprendizaje y evangelismo, aquí en nuestros servicios, pero también en nuestras células. Y además tenemos nuestro congreso central, Argumentos. Del viernes 19 al domingo 21. Tendremos plenarias, conversatorios y talleres para toda la familia. Inscríbete y participa de este tiempo. Todos estamos invitados. No pueden faltar. Llegó el día. Si te gusta cantar, ¿Y quieres hacerlo para nuestro Dios? no olvides que hoy son las audiciones para pertenecer al coro de nuestra iglesia. Así es, y recuerda que tienes que tener 16 años o más Ser bautizado y miembro de nuestra iglesia. y tener muchas ganas de servirle al Señor con tu voz. Así es, si quieres inscribirte, escanea el código QR que está apareciendo aquí en pantalla. Recuerda, tienes que venir aquí, en nuestro templo, a las 4:30 de la tarde. ¡Te esperamos! Ahora sí, hermanos, nos despedimos. No se olviden llegar temprano a nuestros servicios, que son a las 8, 9:45 de la mañana. 11:30 y 6:30 de la tarde. Ahora sí, hermanos, adiós, nos vemos. Hermanos, también queríamos comentarles una bendición que ya esta semana se está iniciando el proceso de instalación del ascensor. Así que es una gran alegría que ya comencemos con este proceso de instalación. Tal vez algunos hermanos que han venido en auto han podido ver ahí una estructura, una caseta en la cochera. Bueno, ese va a ser justamente el lugar de operaciones para el inicio ya de estas obras. Sin embargo, como bien saben, aún falta todavía completar un poco una parte del costo de esta instalación, pero por fe ya estamos empezando. Así que, hermanos, si aún no han podido ayudar, ¿no?, sumar a esta obra, les pedimos que ustedes puedan unirse, puedan sumarse a la construcción de instalación de este ascensor. También informarles que el lunes 11 de marzo empiezan los talleres para novios, para matrimonios. Es el curso de matrimonios. A la salida va a haber un módulo en la parte de afuera para que ustedes puedan tener mayor información. Y bueno, y también comentarles que después de bastante tiempo va a haber un campamento para niños, así que ustedes también en la parte de afuera van a poder tener la información respectiva. Ahora vamos a tener un tiempo de oración. Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno es poder estar aquí en la iglesia,
escuchando la palabra de Dios, viendo las bendiciones del Señor para con nosotros. Quiero que podamos tomarnos este tiempo para poder orar por las personas que están en el campo misionero. Vamos a orar en estos momentos por el país de Guinea Ecuatorial. Se encuentra en el África. Y ahí está nuestra misionera, Araceli Carrión. Y nos ha dado 3 motivos, por lo cual en esta mañana vamos a orar juntos como hermanos. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana porque grande es tu bondad, grande es tu amor para con nosotros, que nos permites venir, Señor, levantarnos, tener un día más de vida. Señor, en esta mañana te rogamos por nuestra misionera Araceli Carrión, que está sirviéndote lejos de aquí, en el país de Guinea Ecuatorial, para que tú le puedas dar fortaleza física, emocional y espiritual en tiempos difíciles, porque sabemos que la prueba siempre está presente cuando uno hace tu voluntad, cuando uno busca amarte, cuando uno busca extender el reino de Dios. Siempre el enemigo está allí al acecho. Padre, rogamos tu protección, tu cuidado para con nuestra misionera, porque está cumpliendo la obra del Señor allá en el África. También rogamos por la unidad de la iglesia. Cuán importante es esto, porque tu palabra nos enseña que nos amemos los unos a los otros, que nos tengamos en alta estima, que nos sujetemos al amor los unos a los otros, que mantengamos la unidad del Espíritu. Señor, bendice a esa iglesia para que puedan tener presente en sus corazones acerca de que somos unidos, una sola iglesia, un solo cuerpo mediante Cristo Jesús. Y también por el crecimiento espiritual de los líderes de la iglesia y nuevos creyentes, porque tu palabra nos desafía y nos anima a crecer en el conocimiento de Cristo, en nuestro carácter, en irlo puliendo para ser cada día más agradable, para parecernos cada día más a ti, Señor. Rogamos por los líderes y por los nuevos creyentes que reflejen, que sean la imagen de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo esto, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos así, amén y amén. Terminamos alabando a nuestro Señor. Póngase de pie, querido hermano. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana? Muy temprano de mañana estamos aquí en la casa de nuestro Dios, y vamos a declarar este tiempo, hermano, que hay poder en la sangre de Jesús que limpia todo pecado, nos redime, hermano. Vamos a alabarle a Él con alegría. Vamos a usar nuestras palmas, nuestras voces, porque es un canto ya. Lo hemos hecho, cantado acá varias veces. Somos hijos perdonados, rescatados de la muerte, redimidos y aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder en la cruz victoriosa, hay poder. Cantemos. Vidas nuevas en victoria, hoy caminamos sin derrota. Libres somos por su sangre, y las cadenas ya son rotas. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció.
en Jesús. Te alabamos, Señor. Aplaudiendo juntos, hermanos, con alegría. Mas Cristo al mundo venció. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder en su sangre divina, en la fuente de vida. Hay poder en su sangre gloriosa, en la cruz victoriosa. Hay poder, Hay poder en la sangre de Jesús. Te alabamos, Señor. A ti, Dios. Amén. Hay poder en Cristo, hermano. Y Él está con nosotros siempre. Que Dios nos bendiga. Estamos cordialmente despedidos.